¿Qué tal, Anita, Nacho? Buenas tardes, encantada de saludarlos. Igualmente, Cecilia, como siempre. Bueno, ¿qué es lo que se espera para este mes? ¿Cuál es el número mágico, de alguna manera, que se está esperando, sobre todo después del aumento que se registró, o el número un poco más alto de lo esperado de lo que fue el mes pasado? Sí, nosotros registramos una inflación del 3,3%, eh, marcando una tendencia alcista, digamos, que de alguna manera, bueno, hizo empeorar las expectativas de inflación. Si la inflación de noviembre y diciembre estuviera en el orden del 3%, cerraríamos el año con una inflación del 49% o muy por encima de las previsiones de comienzo de año, ¿no? Cecilia, de cara a lo que queda, ¿no? De este año y mirando en perspectiva lo que ya pasó y los números que van trabajando ustedes cada mes, ¿qué lectura se puede hacer a la altura de este año? Por lo que pasó y por lo que queda, ¿no? De este tramo. Bueno, por un lado, lo que hay que subrayar es que este mes, perdón, lo que está motorizando el incremento es el aumento en educación. Había cuenta que hubo incremento en las cuotas en todos los niveles educativos. Esa variación estuvo en el orden del 9,6%, o sea, muy por encima de la medición. Sigue encabezando alimentos y bebidas con un 4,7%, también por encima de la medición promedio. Autos 0 kilómetros también tuvo una medición por encima de la variación promedio. Respecto al tema de los alimentos, hay que tener en cuenta que los acuerdos de precio se alcanzaron hacia el final del mes de octubre, por lo tanto, si tuvieran algún impacto positivo recién se va a ver en noviembre, y en el caso de los automotores seguramente lo que está tensionando fuertemente es el aumento de la brecha entre el dólar oficial y las expectativas, digamos, que se pagan en el contado con liqui o en el mercado negro. Justamente de eso te quería preguntar, sobre eso te quería preguntar, Cecilia. Hoy se registró un nuevo récord del dólar blue en particular. ¿Cómo puede impactar eso para los números de los próximos meses? Si es que tiene alguna relación causal directa o siempre partimos de la especulación a partir de este número que siempre termina complicando los números. Sí, por un lado lo que hay que decir es que el volumen de divisas que se mueve en el mercado negro es un volumen absolutamente marginal. Eso quiere decir que muy pocos operadores pueden mover la divisa cuando hay algún interés en hacerlo, ¿no? En este sentido, digamos, en un contexto preelectoral, esto es algo perfectamente, digamos, es algo que podía pasar y no necesariamente se va a traducir, digamos, en un incremento de la inflación, en un nuevo salto. Pero como venimos diciendo, la inflación un poco marca la expectativa de los distintos actores económicos respecto al futuro económico de la Argentina. En este sentido, hay algunas señales positivas en términos de reactivación de la industria, hay algunas señales muy leves de recuperación del salario en los sectores formales. Bueno, en la medida en que las tendencias a la reactivación económica se acentúen y se profundicen, es posible que los últimos meses del año tengamos una inflación más o menos en el orden, digamos, de los últimos meses y que no haya nuevos saltos. Si no, la especulación se va a convertir en un mal augurio, pero bueno, eso depende de la marcha de la economía fundamentalmente. Claro, Cecilia, y el día a día, en estos 10 días de noviembre, ¿hay un seguimiento diario ya que se puede más o menos vislumbrar algo? No, es muy difícil porque justamente hay como un comportamiento muy errático de los distintos sectores, fundamentalmente porque todavía la canasta de consumo con la que nosotros estamos midiendo, que es la canasta de consumo de la Encuesta Nacional de Hogares de 2014, que es la misma que usa el INDEC, es una canasta de consumo en un contexto de no pandemia, digamos, ¿no? De sin pandemia. Entonces, la realidad es que la canasta de consumo todavía sigue siendo muy errática. Como decimos, este es el número, el mejor número que se puede tener, es el mejor número con el que se puede manejar, digamos, la previsión económica, pero es muy difícil poder anticipar resultados porque, bueno, semana a semana las cosas están cambiando y tenemos la convicción de que luego de las elecciones, bueno, seguramente va a haber, digamos, algún reacomodamiento, no sabemos en qué sentido, ojalá que a favor Claro. del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, pero no lo sabemos. Decías recién, hay aumentos muy leves de los salarios y también explicabas la tendencia alcista que está registrando la inflación. ¿Cómo se va a ver reflejado esto en los índices de pobreza e indigencia en este mes? Bueno, lo que nosotros medimos es una leve recuperación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores formales, ¿no? Ujú. Lo que hay que tener en cuenta es que si bien lamentablemente en nuestro país hay trabajadores formales que pueden estar cerca de la línea de la pobreza o como nosotros caracterizamos esta situación, ¿no? En una condición de fragilidad social,
sepamos que la indigencia y la pobreza afectan sobre todo a los trabajadores que están en la informalidad o a los trabajadores que no tienen empleo, ¿no? Y estos sectores son muy duramente castigados. Quiero decir, si sabemos que el salario de los sectores formales está castigado, bueno, lógicamente los sectores menos, que no tienen el poder de acceder al salario, seguramente están mucho más perjudicados y su situación económica y social es muy crítica. Cecilia, me parece que un poco lo mencionabas hace unos minutos, pero que continúe hacia fin de año el panorama similar al que se viene analizando y viendo y considerando. ¿El primer trimestre del próximo año puede haber una recuperación un poquito más rápida o no? Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que una vez, digamos, pasada la situación electoral, pueda haber un reacomodamiento, digamos, de los distintos sectores, porque sin ningún lugar a dudas, todos los sectores de la economía argentina necesitan desesperadamente crecer, digamos, no hay mucho margen para la especulación, porque, bueno, estamos en una crisis que no es solamente nacional, sino que es una crisis mundial, y los números de la recuperación, sobre todo en el ámbito industrial de Argentina, son bastante buenos, en un contexto, digamos, de fuerte depresión de la industria. Es decir, estamos teniendo un rebote importante, pero veníamos de varios años previo a la pandemia de destrucción del aparato industrial. Así que nuestra expectativa es que efectivamente el año que viene sea un año de crecimiento, sea un año de recuperación económica, bueno, y esperamos que así sea, sobre todo por el bien de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? ¿Cuánto puede influir el resultado de la negociación con el fondo en la economía del país? Y muchísimo, porque tiene que ver con las expectativas de todos los sectores sociales, ¿no? Pero bueno, también tenemos una expectativa favorable respecto a esta situación, porque entendemos que la situación y la posición del gobierno argentino es razonable, y la situación y la posición, digamos, de las economías emergentes en general es una situación muy delicada, ¿no? No hay mucho margen pero bueno, eso nunca se sabe. Digamos, si se movieran dentro de una razonable conducta, bueno, es de esperar que se pueda alcanzar un acuerdo pronto. Bien, hay que ver la razonable conducta, ¿no? Después del 15 de noviembre, es un poquito donde van los ojos, ¿no? El 15, quizás es un día que pasa desapercibido, quizás no. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu tiempo aquí en IP Noticias. Muchas gracias por recibirme. Cecilia Cross.